¿Cuál fue el proceso, Gabriela, en el cual se determinó que ya estas 26 ONG no van a poder seguir ejerciendo sus funciones aquí en el país? Bueno, esto arranca de un proceso inédito en el país de regularización del accionar de las ONGs extranjeras. Este es un proceso de casi 2 años, un año desde que asumimos la competencia como Secretaría, pero que efectivamente nos ha permitido saber y conocer a ciencia cierta quiénes son, dónde están, qué tipo de actividades están o no haciendo en el país. Esta lista de 26 ONGs extranjeras que a través del boletín hemos dicho que han terminado su funcionamiento, debo señalar que hay 9 que terminaron su funcionamiento por haber incumplido con la entrega de información, que era un requisito, una obligación ante todo, de informar sobre lo que estaban haciendo en el país. ¿Se negaron a presentar esa información? No entregaron la información, algunas de ellas mencionaban que ya no tenían recursos con los cuales ejecutar cooperación en el país, y por lo cual nosotros hicimos una resolución motivada, se hizo una resolución motivada, dando por terminado su convenio básico de funcionamiento y con ello su operación en el país. Hay otras ONGs que hemos también incluido en esta lista de 26, que son ONGs que ya no estaban en el país, que ya no tienen proyectos en el país, pero que efectivamente debemos ser responsables, y ellas también, en un proceso sostenible de salida y darles de baja, como sería un término. Hay otras que efectivamente han mencionado que por falta de recursos también deben salir del país o que volverían cuando tengan recursos de cooperación. Ese es el listado de las 26 primeras, que básicamente lo que ha sido un proceso de revisión, de actualización, de saber el estado de situación de sus convenios y si efectivamente seguían haciendo actividades en el país. Estas 26 primeras ONGs ya no podrían estar operando en el país. ¿Cuánto tiempo duró este proceso de verificación para otorgar o no el funcionamiento? Desde que asumimos la competencia, que fue el año pasado, 1 año. Ya. Así es. Pero que parte de un proceso, como yo lo digo, de 2 años de ir acumulando información, de tener acopio de lo que son los programas operativos, de qué es lo que están haciendo, cuáles son sus objetivos de convenio, y con ello comenzar a ver las diferentes actividades o diría yo tipificaciones de las ONGs extranjeras en el país. Nosotros miramos con preocupación, debo decirlo, que en algunos casos tenemos ONGs extranjeras que están haciendo proyectos de cooperación, pero también tenemos ONGs extranjeras que están haciendo otro tipo de actividades. ¿A qué me refiero? Tenemos alrededor de 3 ONGs extranjeras que se denominan como tal, pero que están haciendo intermediación de adopciones, que no necesariamente es una actividad sin fines de lucro. Tenemos otro grupo de ONGs extranjeras que están haciendo prestación de servicios profesionales, que tampoco es sin fines de lucro, pero que obviamente entendemos tenemos que ir regulando también para cada tipo de ONGs. Pero esto no se conocía anteriormente, o mejor dicho, sucedía, pero no se reglamentaba esto. Entonces, es un proceso, pero que también nos demanda a nosotros tener regulaciones específicas para todos estos tipos de ONGs. Por ejemplo, no puede venir una de las ONG a las cuales ya no se les renovó, por decir así, el permiso de funcionamiento, a decir que fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, ellos tenían conocimiento y, por ejemplo, aquellos que no presentaron la información sabían lo que vendría después. Así es, nosotros hicimos notificación incluso por escrito. En la prensa escrita se les notificó, se les hizo llegar oficios también. En algunos casos las direcciones habían cambiado y en algunas ni las encontramos. Entonces tuvimos que buscar otros mecanismos, pero no puede ser que uno esté buscando, sino que ellos tienen que cumplir con los requisitos. Y no es un proceso de la noche a la mañana,
no es una expulsión de ONGs extranjeras, no es que estamos expulsando, sino que es parte de un proceso de regularización. En las primeras 26. Las siguientes 16 ONGs extranjeras que están incluidas en el listado son aquellas ONGs que durante el año 2012 sus convenios de funcionamiento han terminado, o sea, han caducado. Evidentemente tienen un proceso de hasta 6 meses en el cual ellos tienen que ir cerrando sus proyectos, porque se necesita también una responsabilidad detrás de hacer cooperación y de impulsar proyectos, pero que hemos notificado a efecto de conocer su interés y que así lo hagan de seguir en el país. Esas son las siguientes 16. Hubo una reunión con los cooperantes, propiciada también con el Ministerio de Talento Humano, donde se les propuso a esas organizaciones cambiar un poco el eje, transportarse hacia la transferencia de tecnología, de conocimiento y capacitación profesional. Estas 26 ONGs eran las que no cumplían o no quisieron adherirse a esa nueva política. No. Estas 16, o sea, tú te refieres a las primeras 26. Y las 16, o sea, al final. No, las primeras 26 es básicamente un incumplimiento. En el caso de 9, incumplimiento en entrega de información, en incumplir con lo que está estipulado en sus convenios. Y por otro lado, el hecho de que ya no se encontraban domiciliadas en el país, por lo cual no estaban haciendo cooperación. Entonces, un proceso, digámoslo, de depuración final y de cierre de personalidad jurídica de estas organizaciones. En el siguiente caso de las 16 ONGs que se han terminado sus convenios, que estamos pidiendo manifiesten su interés de continuar trabajando en el país, claro, solicitamos que se consideren las áreas, las prioridades que el Gobierno Nacional ha definido en materia de cooperación, como un orientador de lo que nosotros requerimos en materia de desarrollo, pero no nos olvidemos que algunas de ellas, de estas ONGs, tienen su accionar a nivel territorial, trabajan directamente con gobiernos autónomos descentralizados y la competencia de la cooperación también es descentralizada en esos territorios y con ello también existen prioridades desde los territorios. Las ONGs tienen una particularidad, diría yo, diferente de otro tipo de cooperación porque trabajan en diferentes sectores, no solamente se concentra en uno, sino que si trabajan en desarrollo social, por dar un ejemplo, trabajan salud, educación, niñez, juventud. Invitamos y hemos invitado a esas ONGs a concentrarse más porque creemos que es eso eficiente, pero también a considerar las prioridades, ¿sí? Ya no necesariamente en materia de salud y educación, pero sí también en otras áreas que no les interesa a nosotros y es por eso que también en nuestras convocatorias para mesas de cooperación, como la que usted menciona, también las estamos convocando como socios de desarrollo, como los vemos a ellos, ¿no? Como socios de desarrollo y en la orientación de la cooperación. Bien. En cuanto al tema de la USAID, explicar que no se trata de una ONG en el Ecuador, que su caso todavía se encuentra en estudio, y qué parte de este grupo de ONGs estaban financiadas o fomentadas por la USAID. Es importante, como usted ha mencionado, señalar que USAID es una agencia oficial del Departamento de Estado. Como tal, no es considerada una ONG extranjera, sino que su cooperación es una cooperación entre gobiernos. Es nuestra contraparte negociadora. Dentro de la lista que nosotros hemos sacado mediante boletín, si bien hay una participación, digámoslo así, en número mucho mayor de ONGs norteamericanas, esto es bastante coherente con el hecho de que la mayor cantidad de ONGs extranjeras en el país en proporción son norteamericanas, seguidas por italianas y españolas, por eso el número. Pero si ya vamos viendo en específico ONGs que sean implementadoras en este momento de USAID, ninguna de ellas en el país es implementadora. Sin embargo,
Sin embargo, señalar que en el caso de la ONG National Democratic Institute, en otros países sí ha sido implementadora de cooperación, en este caso de USAID. ¿En qué temas está National Democratic Institute? Pues en temas de gobernabilidad democrática, participación política y de fortalecimiento de la sociedad civil. En este caso está en esta lista porque efectivamente su convenio terminó el mes anterior. ¿Existe una persecución a aquellas organizaciones que se dedican al desarrollo de la sociedad civil, como se quiere hacer entender desde la prensa mercantilista, por ejemplo? No, esto es parte de un proceso de transparentar. Estamos hablando aquí de organizaciones no gubernamentales de otros países que envían o traen recursos y ejecutan cooperación en el país. Cualquier país del mundo, o en cualquier país del mundo, nadie podría hacer cooperación o ejecutar proyectos sin tener permiso de ese país. Lo que hemos hecho es que efectivamente toda ONG extranjera que quiera hacer cooperación en el país se domicilie y firme un convenio básico de funcionamiento. En estas ONGs no hay una dedicación o hay una razón más allá de lo técnico y de haber hecho este proceso para su terminación de funcionamiento o eventualmente una nueva renegociación. Lo que sí es que para nosotros como Secretaría es importante señalar que no todas estas ONGs extranjeras están haciendo lo que es motivo de su convenio. Tenemos casos en los cuales, y ya casos documentados y que están en investigación, en los cuales tenemos ONGs que están en el país, que no son ONGs extranjeras de desarrollo y que están en el país comprando terrenos. O algunas que señalan en su plan operativo que no tienen ningún proyecto porque están a la espera de recibir financiamiento o están cobrando por servicios profesionales. Entonces, eso no puede suceder y sobre eso también se tendrá que reglamentar. Hemos encontrado también casos de ONGs extranjeras que presentan una dualidad, digámoslo así. Tienen un nombre hacia el exterior y otro nombre como Fundación Nacional. Por lo cual, la segunda fase, o sea, ¿qué es lo que sigue de esto? Es un levantamiento de un catastro de socias del desarrollo, de socias nacionales. ¿Por qué? Porque la verdadera injerencia que puede existir en el país de parte de ONGs extranjeras no están en las ONGs extranjeras que tenemos suscritos convenios, sino aquellas que en algunos casos no están ni siquiera domiciliadas en el país y que están transfiriendo recursos directamente a fundaciones nacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta segunda fase, un catastro de aquellas socias de desarrollo, fundaciones nacionales que están recibiendo recursos y que, no se olviden ustedes, son ONGs que piden devolución de IVA, que tienen también ciertas posibilidades de exoneración en traída de bienes a través de aduanas. Entonces, tenemos importante información también con quienes se está trabajando en el país. Y lo que más nos preocupa es que muchas veces se colocan los recursos desde cuentas en el exterior a cuentas aquí, nacionales. Eso, para finalizar por mi parte, ¿cuál es el fin y hacia dónde va encaminado este proceso, teniendo en cuenta que se ha dado a conocer que existen grupos que se esconden tras de estas ONGs para, como usted bien lo indicó, recibir recursos del extranjero y estar realizando actividades dentro del país fuera de la ley, incluso teniendo una participación política como actores de oposición al gobierno? Así es, pues de velar precisamente esos actores. Eva Golliger lo define como una telaraña y es precisamente eso. O sea, la cooperación que llega al país es intermediaria, ¿sí?, en diferentes manos, en diferentes actores y no está llegando al beneficiario. Esa es la preocupación primera. En segundo lugar, ¿qué tipo de actores? Porque muchos de estos actores no son los que están firmando el convenio, ¿sí?
La misión fundacional de las ONGs extranjeras no puede ser, bajo ningún motivo, el hacer política. No es eso. Pero, claro, están llegando recursos al país que no necesariamente son canalizados por ONGs extranjeras, sino a otros niveles y con la participación de algunas ONGs nacionales, que es precisamente donde vamos a ir en una segunda fase. ¿Por qué? Porque precisamente el grado de injerencia que puede existir se está dando a ese nivel. Y si son recursos de cooperación, también tienen que ser transparentados. Se tiene que saber para qué están llegando esos recursos. Y esto hacia la sociedad civil. La cooperación en ningún momento pueden ser recursos para, son recursos que no complementen procesos definidos internamente, procesos políticos, económicos y sociales definidos por nosotros mismos o internamente. Entonces, también debe haber una autocrítica desde la sociedad civil del tipo de ayuda que están recibiendo. ¿Para qué?